Mayo de 1927. El estadounidense Charles Lindbergh hace historia surcando los cielos. Es el primero en cruzar el Atlántico en avioneta, de Nueva York a París, sin escala y en 33 horas de vuelo. Pronto se convierte en el hombre del momento. Lindbergh coloca a Estados Unidos a la cabeza de la industria aérea. Su nombre da la vuelta al mundo, llegando incluso a México, donde más tarde conocería a su esposa Anne Morrow, también enamorada de las alturas. Será la primera mujer americana con licencia para pilotar. Los Lindbergh sobrevuelan juntos medio mundo y se convierten en la gran pareja de los cielos. La vida le sonríe, todos son éxitos, hasta que la desgracia llama un día a su puerta. You were the first person at the Lindbergh home. Can you tell us something about what happened at that time? About 10:15, Colonel Lindbergh and his wife met us at the door. Seemed to be very nervous. They finally took us upstairs and showed us where the child had been kidnapped from. El 1 de marzo de 1932 desaparece de su cuna un bebé de tan solo 20 meses. El pequeño que acaban de secuestrar es nada más y nada menos que el hijo del aviador más famoso de Estados Unidos en ese momento, Charles Lindbergh. A las 7:30 de la tarde, la niñera acuesta al bebé en una cuna situada en el primer piso de la casa y se va a su habitación. La madre del pequeño, que está embarazada de 4 meses, descansa en la planta de arriba. En la de abajo, Charles lee la prensa del día. Todos escuchan un ruido, pero nadie le presta mucha atención. Hasta que el grito de la cuidadora anuncia la peor de las pesadillas. El primogénito de los Lindbergh acaba de desaparecer. Charles busca desesperado a su hijo por la habitación, por la casa, por esta enorme propiedad que posee. Pero ni rastro del bebé. Solo encuentran esta nota en el marco de la ventana. La caligrafía es bastante mala y hay muchos fallos gramaticales. El secuestrador pide un rescate de $50.000 en bonos de la época a cambio de devolver al pequeño. El matrimonio Lindbergh, que siempre había mantenido su vida privada alejada de la prensa, distribuye estas imágenes y pide ayuda para encontrar a su pequeño. He is 20 months old. When stolen, he was dressed in a white sleeping suit. His hair is fair and curly. His complexion is light. He is able to walk a little and prattle a few simple words. He weighs about 30 pounds and is 2 feet 9 inches tall.
La policía no encuentra absolutamente nada en la habitación del pequeño Lindbergh que pueda ayudarles a esclarecer el caso. Pero fuera, en el jardín, al secuestrador se le ha caído la manta que cubría al bebé durante su huida. También ha dejado otra pista sin darse cuenta. Se trata de una huella parcial. La encuentran justo debajo de la ventana de la habitación donde dormía el pequeño Lindbergh. Los agentes además descubren partes de esta escalera a pocos metros de la casa. Creen que el secuestrador la ha utilizado para trepar a la habitación. Con muy pocas evidencias, la policía se centra primero en el entorno más cercano de los Lindbergh. No acaban de entender cómo el bebé ha podido desaparecer sin que nadie se diera cuenta, ni siquiera los perros que había en la casa. Todo apunta a que el secuestro se ha orquestado desde dentro. Por eso ella es la primera investigada, Violet Sharp. Una joven de 28 años que lleva 18 meses trabajando para la familia. Su actitud desafiante y poco cooperativa enseguida la pone en el punto de mira de los investigadores. Violet se niega a decir dónde y con quién estaba la noche de los hechos. La policía sospecha que está escondiendo algo. Tratan de buscar la verdad, pero le presionan demasiado. A Violet le preocupa que descubran su idilio amoroso con el mayordomo de los Lindbergh. Teme que la sociedad le juzgue por estar manteniendo relaciones con un hombre casado. Ante el miedo de que se descubra, decide quitarse la vida. Bebe cianuro y cae fulminada en el momento. Con ella se llevará a la tumba muchos secretos. ¿Fue cómplice del secuestro? Una pregunta que hoy sigue siendo la gran incógnita. En la calle, la noticia de la desaparición del primogénito de los Lindbergh tiene conmocionados a los estadounidenses, incluido este excéntrico profesor de 72 años ya jubilado. Se llama Joseph Condon. Acaba convirtiéndose en una figura clave del caso. The baby will be returned, I hope, in a short time. We are in contact and nobody is giving up. A través de la prensa ofrece una recompensa de $10.000 a quien entregue al pequeño con vida. Jaffe, como todos le conocen, pronto se convierte en el representante de la familia ante los secuestradores. Se cita con ellos cuando se cierra la hora y el lugar para el intercambio. El doctor Condon llega a este cementerio de Nueva York con una bolsa que contiene $50.000 en bonos de aquella época. Es el rescate para pagar la libertad del hijo de los Lindbergh. Aquí se encuentra con los secuestradores que le dan una prueba de que el niño sigue vivo. Es el pijama que el pequeño llevaba la noche de su secuestro. Tras un tenso encuentro, el doctor regresa a su casa e informa a Charles de que el pago se ha realizado bajo lo previsto. Los criminales han prometido que el pequeño Charles regresará en un barco al puerto de Martha's Vineyard dentro de 5 días. Pero esa promesa nunca se cumple. Ni el barco ni el bebé aparecen. La investigación vuelve al punto de partida, aunque esta vez con 2 pistas más que serán determinantes. Condon ha podido ver la cara de su interlocutor durante la entrega del rescate. Recuerda lo suficiente para que los especialistas puedan crear un retrato robot del sospechoso. Además, el dinero que le ha entregado al secuestrador contiene una trampa. Los bonos están marcados y tan pronto como intenten cobrarlos, saltarán todas las alarmas. El 12 de mayo de 1932, un camionero encuentra en esta zona, a 7 kilómetros de la casa de los Lindbergh, el cadáver de un bebé semienterrado y en avanzado estado de descomposición. El pequeño tiene un agujero en el cráneo. I was coming from Trenton yesterday, stopped along the road, seeing a baby. Went into the woods, so we went into Hopewell, got the police, taking him up there. Pronto descubren que al cuerpo también le faltan las extremidades. Un examen forense bastante superficial
confirma el peor de los miedos. I find that the youngster does have numerous characteristics that were present on the Lindbergh child at the time of its kidnapping. El análisis concluye que la criatura murió el día del secuestro. Todo apunta a que se le cayó al secuestrador durante su apresurada huida. La madre del pequeño Lindbergh entra en una profunda depresión y Charles solo quiere incinerar los restos de su hijo y lanzarlos al océano, el mismo océano Atlántico que años antes le había visto convertirse en el gran héroe de los cielos. Tras más de un año sin novedades, una llamada avisa a los agentes de que alguien está intentando pagar en una gasolinera con uno de los bonos entregados en el rescate. Se despliega una operación de vigilancia sin descanso y tras 48 horas en alerta están convencidos de que se trata de la persona que buscan. En este barrio del Bronx, concretamente en una casa que había justo aquí en aquella época, detienen a Bruno Richard Hauptmann. Se trata de un exmilitar y carpintero alemán que llega 11 años antes a Estados Unidos de manera ilegal. El crack del 29 le quita absolutamente todo y sobrevive robando. Por eso entra en prisión varias veces. En el garaje del sospechoso encuentran esta vieja caja llena de bonos. Los mismos que se utilizan para pagar el rescate del bebé. Bruno asegura que el dinero no es suyo, que pertenece a un compatriota ya fallecido. Nadie le cree. Además, la madera encontrada en su casa coincide con la utilizada para construir la escalera que permite al secuestrador trepar a la habitación del niño. Por si fuera poco, el acusado tiene un Sedan Dodge, el mismo modelo de vehículo que ronda la mansión de los Lindbergh poco antes del secuestro. El FBI somete al sospechoso a una prueba de caligrafía, una comparación de idénticos grafismos que acaba siendo decisiva. After examining the genuine handwriting of Hauptmann and the writing in the letters, there's no doubt, I believe, but this is the writer of the letters. El 23 de septiembre de 1934, Bruno es acusado de extorsión en la Corte Suprema del Bronx por pedir un rescate a cambio de la vida del pequeño Lindbergh. Un mes después, será acusado también de asesinato en Nueva Jersey por acabar con su vida. You leave on the window seat. I'm Lindbergh, nursery, a note. And I wasn't there wrong. That is not your handwriting? Nadie cree al acusado, que insiste en que es inocente aun sabiendo que se enfrenta a la pena de muerte. Are you the cemetery gentleman that was in the other cemetery? I never was in cemetery. Never was. I then handed the money out, and I could look down at him. He was crouched near the hedge. Who is John? John is Bruno Richard Hauptmann. Las pruebas son circunstanciales pero suficientes para condenarlo y cerrar cuanto antes uno de los capítulos más macabros de la historia estadounidense. La sociedad del momento busca un castigo ejemplar para el crimen del siglo. Así que el 3 de abril de 1936, Bruno Hauptmann, todavía defendiendo su inocencia, muere electrocutado en esta silla eléctrica. Tras casi 100 años, el asesinato del pequeño Lindbergh da un giro de 180 grados. Lisa Pellman, una jueza retirada de California, asegura que Bruno era inocente. La exmagistrada lanza una nueva y espeluznante teoría que apunta a otro culpable. Para Pellman, el pequeño Lindbergh no murió el día del secuestro. Prueba de ello es que jamás se encontró una gota de sangre en la habitación o en los alrededores de la casa. La exjueza tampoco cree que Bruno pudiera acceder al bebé sin que nadie se diera cuenta.
y menos aún saber cuál era la habitación en la que dormía el niño. Si no fue Bruno, entonces, ¿quién secuestró y asesinó al pequeño Lindbergh? Lisa Pellman apunta al padre del bebé. Está convencida de que el famoso piloto fue quien orquestó el secuestro del pequeño. ¿Estuvo Charles Lindbergh detrás de la muerte de su propio hijo? Para responder a la pregunta hay que conocer a quien fue su gran amigo, el doctor Alexis Carrel, un cirujano ganador del Premio Nobel y pionero en el trasplante de órganos. Durante mucho tiempo ambos estuvieron bajo sospecha por sus inclinaciones políticas y culturales. Hay quien cree que colaboraban con los nazis y compartían con ellos algunas ideas sobre la evolución de la humanidad. Desde el Rockefeller Institute, el doctor Carrel recopiló información biológica y social de la población de aquel entonces. Todo en nombre de la eugenesia, una ciencia que apuesta por mejorar la especie humana y que también obsesionaba al propio Charles Lindbergh. Ambos presionaban a favor de una legislación eugenésica en la que solo sobrevivieran los más fuertes. Lisa Pellman descubre que Charles Lindbergh estaba obsesionado con el tamaño de la cabeza de su hijo y le administra medicamentos para frenar ese crecimiento defectuoso. Está convencida de que el piloto donó su bebé a la ciencia, concretamente al doctor Carrel, para que experimentara con él. Pero algo salió mal en la mesa de operaciones. Y Lindbergh se vio obligado a buscar una cabeza de turco que pagara por lo ocurrido. ¿Le tendieron una trampa a Bruno? O como apuntan la mayoría de las pruebas, fue el único autor del secuestro más famoso de la Nueva York del siglo XX. Hasta ahora no se ha conseguido probar ninguna teoría. Por eso cada vez son más quienes presionan para que se revise y reabra el caso. Ahora que la ciencia ha avanzado, piden utilizar la tecnología del 2024 para analizar las pruebas que se recogieron en 1927. Tal vez así puedan cumplir la promesa que ha pasado de generación en generación en los Hauptmann: limpiar el nombre de su familia si finalmente se demuestra que la noche del 3 de abril de 1936 se ejecutó a una persona inocente. El reto no era sencillo, amigos, porque esta historia, esta cuarta entrega de New York Killers, era muy antigua. Cuanto más haya que vagar hacia el pasado, mucho más difícil es interconectarlo con el ahora. Así que, una vez más, trabajo excepcional de Mamen y una historia de terror, como tantas se ocultan bajo las sombras de esos imponentes edificios. Esa urbe que, por cierto, nos cuentan, sí,